Muy buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy, como de costumbre, contentísimo de poder compartir con ustedes esta última hora del día de hoy. En la noche de hoy vamos a tener un programa muy interesante que versará sobre uno de los problemas básicos que tiene hoy en día la sociedad dominicana y que se manifiesta en toda su dimensión, en la capital de la República, es decir, aquí en la ciudad de Santo Domingo. Se trata del problema grave del tránsito terrestre aquí en la ciudad, tránsito urbano. Vamos a hablar de las posibles y eventuales soluciones a ese grave problema, que en mi opinión revela la falta de autoridad real que existe en la República Dominicana. Que no se haya podido llegar a una solución del problema del tránsito a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho a lo largo de muchas décadas es un signo inequívoco del desorden que existe aquí a muchos niveles. Y para hablar del tema, es decir, de las posibles soluciones al problema del tránsito urbano, tenemos la grata presencia de los señores Onésimo González, especialista en transporte y tránsito terrestre, el señor Antonio Marte, quien es presidente de CONATRA, una de las compañías más importantes del país de servicio de transporte, y el profesor Francisco Alonso, director del Instituto de Transporte de la Universidad de Valencia y asesor del Instituto del Transporte en la República Dominicana. Bien, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Ahora, la pregunta que se formula mucha gente cuando ve los grandes tapones a todas horas del día en cualquier lugar de la ciudad es: ¿existe realmente un problema existe realmente una solución al problema del tránsito? Consideramos que sí, porque nosotros no somos únicos en América donde se ha enfrentado y se ha resuelto este problema. Los problemas de congestionamiento en el tránsito de una ciudad están explicados en función de la calidad del servicio de transporte masivo, del transporte público. Cuando tú tienes un servicio de transporte masivo deficiente, pues las personas tienen que llegar de su lugar de origen a su lugar de destino y usan cualquier modo de transporte. En el caso particular de la capital de la República, el sistema que ha perdurado por más de 50 años es el sistema de carro de concho, una flota obsoleta, destartalada, insegura, no rentable ni para los operadores ni para los usuarios. Entonces esto dictamina esta calidad marginal del servicio de transporte público, dictamina que las personas tengan que resolver sus problemas. Por ejemplo, tú como clase media, cuando tu hijo llega a la universidad, a la edad de la universidad, tú te ves en la obligación De comprar un carro. de comprar un carro adicional. Pero igualmente tú necesitas, en cualquier ciudad organizada en el mundo, las personas usan su servicio de transporte público en traje. ¿A ti no se te ocurriría tener 2 o 3 carros en la ciudad de Nueva York o en cualquier ciudad de América Latina, en Buenos Aires o en Bogotá, en cualquiera de estas ciudades? Porque hay un sistema de transporte planificado y organizado. Entonces, cuando tú hablas de la solución, otra persona que no tienen posibilidad, la persona que no tengan posibilidad, la gente, la clase media, para garantizar su trabajo, se ven en la obligación de resolver su problema particular, comprando un carro usado. Entonces, Profesor Alonso, escúcheme, profesor Onésimo Alonso. El profesor Onésimo ha dicho cuál es el problema. Ahora, usted como asesor del Intran, ¿qué tipo de solución se le puede buscar a esto? Bien, realmente hay muchas soluciones porque no hay un único problema. Es decir, realmente el problema de la congestión viene dado por muchos factores. Uno, efectivamente, como se ha comentado ya, es que tenemos que tener un buen transporte público y hay que potenciarlo de todas las maneras posibles. Pero además de ello también hay que gestionar el tráfico. Hay que gestionar el tráfico con tecnologías. Los ciclos semafóricos en la ciudad en estos momentos no son adecuados. Y a la vez que ello también hay un tercer elemento que surge de un problema y es que hay una falta de educación. Es decir, podemos poner desde el Intran muchísimas señales, podemos, por ejemplo, de no invasión de los cruces, y si al final hay un grupo de usuarios que constantemente Copa las intersecciones. Efectivamente, lo que hacen es que por mucha tecnología que introduzcamos, incluso por mucho transporte público que podamos introducir, van a terminar colapsándolo. Porque además es muy importante, tenemos que tener un transporte público que
se desplace por unas vías que no estén congestionadas, porque si no, al final la percepción del transporte público también va a ser negativa. En algunas ciudades hay carriles específicos para el transporte colectivo, ¿no? Lo llamado BRT. Sí, Es decir, incluso en Madrid yo lo he visto eso, sí, ¿no? Son bus Rapid Transit, y en América Latina. Surge en Curitiba realmente en el 1972 con Jaime Lerner, y ha estallado el éxito mayor, estalló con el Transmilenio en Bogotá, que ha sido copiado por más de 250 ciudades en el mundo. Tú vas a China y tienen, en Guangzhou hay un BRT y otras ciudades, porque es la forma de darle velocidad, calidad de servicio al usuario, economía de tiempo, y la velocidad del autobús, que en la vía congestionada es de 10 o 12 kilómetros por hora, aumenta hasta 25 kilómetros por hora. Señor Marte, ¿es posible una solución planificada del problema del tránsito con la participación o sin la participación de los dueños de vehículos de concho y de los transportistas de carro público, como se le llama aquí? Jamás. Sin los interlocutores está presente, no se soluciona el problema de transporte. Yo recuerdo, y tú recuerdas, aquí recordamos a Antonio Guzmán en el 1978. Le dio solución al tránsito porque tenía técnicos de verdad. Y los técnicos que tenía de verdad le dieron solución al transporte. Ahora bien, cuando tú me hablas a mí, yo como práctico en la materia de transporte, y te digo, ¿qué puedo hacer para solucionar el tema de los grandes entaponamientos de transporte? Yo te diría a ti fácilmente, tú viste lo último que anunció el gobierno, la terminal del Entre los Carrizos, es un disparate. Yo le dije, eso no sirve. Te van a llevar a rabalizarte a un sitio, tú estás rabalizado, te van a llevar a donde es peor, pero te van a llevar a donde tú vas a congestionar 8,000 vehículos aproximadamente, porque de una computadora se bajó un estudio, pero no vieron la realidad. Entonces, cuando tú en 28,000 metros, donde había un basurero, antes un relleno, ¿cómo tú piensas hacer una terminal para devolver los autobuses de ahí? Pero que solo los autobuses se entran a la derecha. Entonces, ¿cómo tú lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a resolver? Entonces, si sacamos los autobuses de la ciudad de Santo Domingo, la gran cantidad de vehículos, tendremos 8,000 vehículos menos que podrían cooperar a que no haya ese entaponamiento. Después que saquemos los carros. A lo que me refiero es que vehículos de transporte interurbano no tienen necesidad de entrar a la ciudad. Pero casualmente, por eso es el planteamiento que nosotros le hacemos al presidente, que del dinero que tiene de nosotros, de los 2 pesos del combustible, que se apropie un terreno y se haga una terminal interurbana donde 4,000 autobuses tendrán que descansar ahí, donde 140 autobuses articulados de 170 pasajeros salgan cada 2 minutos de esa terminal y que haya un terreno apropiado, bueno y grande para eso. Usted recordó uno de los casos que a mí me parece más insólito, que se imponga una parte de un impuesto que se establece a los combustibles, parte de lo que genera ese impuesto vaya dedicado a un sector en particular. No, espérate. Usted ha dicho que nosotros ese dinero es nuestro. Ese dinero, porque nosotros ese dinero lo pagamos en un SAN que nosotros tenemos con el Estado, con el gobierno, y de acuerdo a una ley. Claro, en la ley en el 2012, cuando se modificó la ley que le querían poner los 38 pesos al galón de combustible, fue una idea mía de hablar con el presidente Danilo que le pusiera 2 pesos para que pudiéramos tener la infraestructura de camino y carretera en buen estado, y que otro dinero de eso se cogiera para deschatarrizar el país. Es decir, que de cada impuesto de cada galón que yo compro de gasolina para mi vehículo, 2 va a los transportistas. No, va a medio peso. Y no es usted que lo paga, porque yo estoy pagando los 2. Yo lo pago los 2 ahora, que a mí no se me descuentan, pero el 1,5 pesos que usted paga va a mano del Estado dominicano. Pero es interesante saber cuál ha sido la experiencia de otros países, señor Alonso, en la solución del problema del tránsito, porque en una oportunidad en Nueva York era prácticamente imposible transitar en vehículos dentro de la ciudad de Nueva York, y ya eso se solucionó. ¿Qué se está haciendo
¿Qué se está haciendo? La terminal interurbana fuera de la ciudad. Bueno, pero ¿qué se está haciendo, aparte de todo eso, para resolver el problema del tránsito? Realmente yo quisiera lanzar un mensaje en esta noche, tranquilizador y esperanzador, porque creo que estamos haciendo muchas cosas, y no solamente desde el Gobierno, desde el Intrant, sino también con la participación de los sectores implicados, que son muy importantes. Creo que han habido 2 o 3 hitos. Es cierto que llevamos mucho tiempo con un caos, como usted ha descrito anteriormente, pero creo que en los últimos tiempos vamos avanzando, indiferentemente de que en algunas cuestiones puntuales podamos no estar de acuerdo. Creo que hay unos hitos. El primero es que tenemos una ley de tránsito, de transporte terrestre y también de seguridad vial, porque por favor yo creo que esta noche se hable también de la gente que muere en los accidentes de tráfico en este país, que es demasiado y absolutamente inconsentible. Somos el país con más accidentes de la región. Claro. Decía, Muere más gente en accidentes de tránsito que por problemas cardíacos. Efectivamente. Entonces esto es algo que tenemos también que solucionar y que tenemos que poner en la agenda. Y digo que lo pone en la agenda porque hay una ley nueva, porque hay un Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial, porque también hay un Plan Nacional Estratégico de Movilidad y porque se están dando una serie de pasos. Uno de los pasos fundamentales es tener datos sobre todas las circunstancias, la oferta por un lado del transporte que hay, pero también la demanda. La mejora de la demanda también va a contribuir a que ésta se incremente, el transporte público, hablo en este momento. Entonces hay muchas tareas por hacer. ¿Qué es lo que ocurre? Que durante los últimos 50, 60 años en realidad no hemos hecho nada. La anterior ley era el año del 67, si no me equivoco. Es decir, de antes de que yo naciera, que ya es decir. Por lo tanto, llevamos ahora muy poco tiempo en esta etapa donde realmente nos hemos empoderado de la problemática y donde empezamos a hacer cosas. Y en ese sentido, yo quiero aplaudir en relación a lo que usted me ha preguntado, a lo internacional, que estamos aplicando algunos modelos generales internacionales. Por ejemplo, el hecho de convertir esta ciudad en una ciudad intermodal, la aparición del teleférico, la promulgación del metro, la desaparición de los conchos, quiero decir que está dentro del proyecto, y generar unos mejores transportes de autobús, la generación de los terminales, indiferentemente de los elementos puntuales, son hitos que van a contribuir sin lugar a dudas a mejorar la movilidad y la seguridad vial. Alonso, hay una realidad, y es que el temor que existe en los círculos de los sindicatos de choferes de que la modernización del sistema de transporte pueda implicar la desaparición de ellos como agentes de solución del problema de tránsito es legítimo, ¿no? Eso no hay duda, esa gente vive de eso. Así, ¿qué solución se podría dar a ese problema? Que es un problema, a mí me parece, humano. No podemos, por ejemplo, solucionar un problema del tránsito creando un problema adicional de carácter humano. ¿De qué forma se puede integrar a los transportistas a la solución del problema del tránsito? Esa parte que hablaba Antonio de la ley 253-12 de la reforma fiscal de ese año, que especializaba esos 2 pesos, unos 50 para infraestructura y 50 centavos para el proceso de transformación de esa flota. Fíjate, Miguel, la ley, nosotros nos regíamos por la ley 241, que es una ley de tránsito durante más de 50 años. Es decir, la cantidad de problemas que se han inducido, se ha generado aquí en el país. Por ejemplo, la ciudad de Santo Domingo, ese problema del congestionamiento, el problema es que tenemos la misma calle y el volumen de vehículos crece un 3% anual. Entonces, llega un momento que ya las calles están colapsadas. Esa parte genera un problema social, es decir, el problema del tránsito y el transporte, un problema político, porque hay más de 20.000 propietarios de carros de concho y de voladoras, como le llaman a los minibuses y microbuses, que viven, ese es su modo de trabajo. Entonces, en la formulación de la ley 6317 se contempló la especialización. Alguien debe pagar la mejoría del sistema de transporte público. En Estados Unidos, cuando tú echas un galón de gasolina, tú estás pagando 4.5 centavos de dólar por cada galón de gasolina y va para mejorar el sistema de transporte público. En Francia tú pagas un 2.4, después de 9 empleados de la masa laboral se paga un impuesto. Es decir, alguien tiene que pagar la calidad de ese servicio. Pero ese dinero se usa para lo que fue especializado, ¿no? Correcto. Y aquí ese dinero está ahí para ser usado en ese proceso de transformación.
El dinero de las terminales tiene que salir de ahí. Entonces, cuando tú dices... Pero ¿se tiene una idea de cuánto hay acumulado en ese fondo? ¿Se tiene alguna idea? Aproximadamente unos 10.000 millones de pesos. Y ese dinero no se toca para otra cosa. No, yo creo en lo que me dijo el señor presidente. El presidente, estando Onésimo y yo reunidos con él, nos dijo, ese dinero está ahí, no nos ha sobrado ganas de gastarlo, pero no lo podemos gastar porque será para la renovación del parque vehicular, la construcción de la terminal. Y yo creo en lo que dice el señor presidente. Ahora bien, ¿qué es lo que yo opino? La pregunta que tú tienes sobre cómo se desplazarían los choferes. No. El plan que Onésimo González y nosotros, porque el Intran trabaja en un plan con su técnico, pero nosotros trabajamos en otro plan con nuestro técnico. Y siempre hacemos por escrito, mandamos. Nosotros tenemos nuestro departamento de técnicos. Pero que vemos trabajamos la por cosa. separado. Yo creo que Bueno, nunca si se no pondrán somos de acuerdo. parte del Intran, pues nosotros no somos. En el decreto no estamos. Ahora nosotros como inversionistas debemos estar. Ahora bien, un error. ¿Qué ha hecho el Intran ahora mismo? Bueno, ¿qué ha cambiado? Nada. Nada. Hay tiempo que íbamos a cambiar, se iban a renovar, iban a hacer. Yo le planteé al presidente, cuando digo yo, Conatra, de 1 a 10.000 unidades, sí, cero inicial a 7 años para pagarlo, para integrar a los choferes, los taxis. Sacamos el carro viejo y le entregamos un carro nuevo, un taxi, al chofer organizado a través de un sistema de inteligencia, de un GPS de inteligencia. El chofer no queda desplazado. Y el que queda desplazado puede ser socio de la empresa. Socio de la empresa de fideicomiso. No se ha hecho nada. ¿Hasta cuándo vamos a estar en esto? No sabemos cuándo. Bien, no si ustedes me lo cuándo. permiten, caballero, tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos después de ella con el tema de esta noche. Las eventuales y posibles soluciones que existen al problema del tránsito en la República Dominicana. Siga con nosotros en Edición Nocturna.